Un ranchero viudo fue al pueblo a comprar provisiones, pero en lugar de eso encontró a una chica encerrada en una jaula, con una etiqueta alrededor del cuello que decía «mercancía dañada». Compró su libertad por un impulso repentino, pero lo que sucedió después, nadie en el territorio podría haberlo imaginado jamás. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento cortante de octubre atravesó la calle principal de Cedar Falls, levantando nubes de polvo que se arremolinaban entre las ruedas de los carromatos y los cascos de los caballos. Abel Morrow tiró de las riendas de su yegua alazana, sintiendo cómo los músculos de sus hombros se tensaban después del largo viaje desde el rancho. Las montañas rocosas se alzaban a lo lejos como centinelas silenciosos, sus picos ya coronados con la primera nevada del año que se avecinaba. El pueblo bullía con una actividad inusual. Caravanas de comerciantes habían llegado para hacer los últimos intercambios antes de que el invierno sellara los pasos de montaña. Abel reconoció las voces familiares de los arrieros, el regateo áspero de los compradores, el relinchar nervioso de los caballos que olían la tormenta en el aire. Todo esto formaba parte del ritual anual, aprovisionarse antes de que la nieve los aislara del mundo durante meses. Ató su caballo frente a la tienda general de Morrison, sus manos curtidas trabajando mecánicamente con el nudo, mientras sus ojos grises barrían la calle. 45 años de vida en esta tierra áspera habían cincelado líneas profundas alrededor de sus ojos, líneas que hablaban de inviernos solitarios y veranos de trabajo bajo el sol implacable. Su barba, una vez castaña como su cabello, ahora mostraba hebras plateadas que brillaban bajo la luz otoñal. «Abel Morrow, hacía tiempo que no te veíamos por aquí», le gritó Sam Morrison desde la puerta de su tienda, secándose las manos en un delantal manchado. «¿Vienes por los suministros de invierno?» Abel asintió con la cabeza, pero no se dirigió inmediatamente hacia la tienda. Algo en el aire, una tensión que no podía identificar, lo detuvo. Los grupos de personas parecían estar congregándose cerca del final de la calle, donde las caravanas habían establecido su campamento temporal. El murmullo de voces llevaba un tono diferente al habitual regateo comercial. Había algo más oscuro, más inquietante. Sus botas resonaron contra las tablas de madera de la acera mientras caminaba hacia el gentío. Conocía a la mayoría de estas personas: el herrero Johannes, la señora Patterson que dirigía la pensión, varios de los ganaderos locales. Pero todos tenían una expresión extraña en sus rostros, una mezcla de fascinación morbosa y incomodidad. «¿Qué está pasando?», preguntó Abel a Tom Harkness, un ganadero de ganado lanar que conocía desde hacía años. Tom se giró, sus ojos mostrando una expresión turbada. «Es esa caravana de Trent. Tienen... bueno, mejor que lo veas tú mismo». Abel se abrió paso entre la multitud. Su altura considerable le permitía ver por encima de las cabezas de la mayoría. Lo que vio lo detuvo en seco. En el centro del círculo de espectadores había un carromato diferente a los demás. No transportaba mercancías convencionales, sino algo que hizo que el estómago de Abel se contrajera con una mezcla de horror y furia. Una jaula de hierro, construida toscamente pero sólida, se alzaba en la parte trasera del vehículo, y dentro de esa jaula, una joven estaba acurrucada en una esquina, sus rodillas pegadas al pecho, sus brazos envolviendo sus piernas en una postura defensiva que hablaba de semanas, quizás meses, de terror. Su cabello oscuro colgaba en mechones grasientos alrededor de un rostro que había sido hermoso antes de que el hambre y el miedo tallaran surcos prematuros en sus mejillas. Sus ojos, cuando ocasionalmente los levantaba, eran de un azul profundo que contrastaba dolorosamente con los moretones amarillentos que manchaban su piel pálida. Pero lo que más perturbó a Abel fue el letrero clavado en la parte delantera de la jaula. En letras toscas pero legibles decía: «Mercancía dañada». «¿Cuánto por la chica?», preguntó una voz áspera desde la multitud. Abel se giró para ver quién había hablado. Era Josiah Trent, el líder de la caravana, un hombre de mediana edad con ojos pequeños y calculadores y una sonrisa que nunca llegaba a tocar esas pupilas frías. Su ropa era de mejor calidad que la de sus hombres, pero llevaba las manchas del camino y algo más, una crueldad casual que impregnaba cada gesto. «Bueno, esa es una pregunta complicada», respondió Trent, su voz llevando un deje de entretenimiento. «Verán, esta mercancía particular ha resultado
Problemática. Se niega a trabajar, no habla, apenas come. Francamente, es más una carga que un activo. Abel sintió que sus manos se cerraban en puños. La memoria, no invitada y brutal, se abalanzó sobre él. Sara, su esposa, muriendo lentamente de fiebre mientras él se sentía impotente, incapaz de salvarla. La había perdido en un invierno como el que se acercaba, cuando las medicinas no podían llegar a través de los pasos bloqueados por la nieve. Pero, continuó Trent, estoy dispuesto a deshacerme de ella por $50. Es una ganga, considerando que pagué el doble por ella en Kansas. La multitud murmuró, algunos con disgusto, otros con el tipo de interés enfermizo que Abel había visto demasiadas veces en la frontera. La ley aquí era lo que los hombres con poder decidían que fuera, y la justicia a menudo se vendía al mejor postor. ¿Tienes papeles?, preguntó Marshall Silas Boone, abriéndose paso entre la multitud. El lawman era un hombre delgado con bigote gris y ojos que habían visto demasiado para seguir siendo inocentes. No podemos tener problemas legales aquí. Trent sacó un papel arrugado del bolsillo de su chaqueta. Todo legal y apropiado, Marshall. Comprada a parientes que no podían mantenerla después de que sus padres murieran. Deuda familiar. Ya sabe cómo es. Abel sintió que algo caliente y furioso se encendía en su pecho. Miró nuevamente a la joven en la jaula. Había algo en la forma en que mantenía la cabeza gacha, pero los hombros erguidos, que le recordó a un animal salvaje que se niega a ser domado incluso en cautiverio. Había fuerza allí, bajo el miedo y la trauma. $100, dijo Abel, su voz cortando a través del murmullo de la multitud como un hacha a través de madera. El silencio cayó sobre el grupo como una manta pesada. Todas las cabezas se giraron hacia él, y Abel pudo sentir el peso de sus miradas. Conocía a esta gente, había comerciado con ellos, había bebido con algunos de ellos, pero ahora lo miraban como si fuera un extraño. ¿Qué dijiste?, preguntó Trent, sus ojos estrechándose. Dije $100, repitió Abel, sacando un rollo de billetes de su bolsillo. En efectivo, ahora mismo. Trent sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que ha olido sangre. Bueno, parece que tenemos un comprador serio. Pero me pregunto, señor Morrow, Abel Morrow, señor Morrow, ¿qué planea hacer exactamente con esta mercancía? La pregunta colgaba en el aire como humo de pólvora. Abel podía sentir los ojos de la multitud sobre él, juzgando, especulando. Conocía el tipo de susurros que seguirían a esta compra, las suposiciones sórdidas que la gente haría sobre sus motivos. Eso es asunto mío, respondió Abel firmemente. Marshall Boone se acercó, su mano descansando casualmente en la culata de su revólver. Abel, esto es altamente irregular. No puedes simplemente... ¿No puedo qué? Abel se giró hacia el Marshall, sus ojos grises encendiéndose con una intensidad que hizo que varios espectadores retrocedieran un paso. ¿No puedo comprar lo que este hombre está vendiendo abiertamente? ¿No puedo gastar mi propio dinero como me plazca? No es eso, murmuró Boone, pero su voz había perdido parte de su autoridad. Es solo que la gente va a hablar y... La gente siempre habla, interrumpió Abel, especialmente cuando no tienen nada mejor que hacer con su tiempo. Se dirigió hacia Trent, extendiendo el dinero. ¿Trato hecho? Trent miró el dinero, luego a Abel, luego de vuelta al dinero. Su sonrisa se amplió. Trato hecho. Pero permíteme advertirte, Morrow, esta no es mercancía de calidad. Ha estado problemática desde el día que la compré. No hables, apenas come, se resiste al trabajo. Si esperas algún tipo de servicio útil de ella, probablemente te sientas decepcionado. Abel tomó las llaves de la jaula de las manos de Trent sin responder. Podía sentir los ojos de la joven sobre él mientras se acercaba a la cerradura, pero cuando levantó la vista para mirarla, ella había bajado la cabeza nuevamente. La cerradura era vieja y pesada, pero se abrió con un clic metálico que pareció resonar en el silencio tenso. Abel abrió la puerta de la jaula lentamente, sus movimientos deliberadamente cautelosos. «Puedes salir», dijo suavemente, su voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud. «Nadie va a hacerte daño». La joven no se movió al principio. Abel podía ver el temblor en sus hombros, la forma en que sus manos se aferraban a sus propios brazos.
Había estado en esa jaula el tiempo suficiente para que la libertad se sintiera como otra forma de trampa. «Está bien», murmuró Abel, extendiéndole una mano. «Mi nombre es Abel. No voy a lastimarte». Lentamente, como un animal salvaje que evalúa una posible amenaza, la joven levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez, y Abel vio algo allí que lo golpeó como un puño en el estómago. Una mezcla de terror y desafío, de desesperación, y una chispa obstinada de esperanza que se negaba a morir. Ella extendió una mano temblorosa, y Abel la tomó con cuidado, ayudándola a ponerse de pie. Era más pequeña de lo que había pensado. Apenas llegaba a su hombro, y tan delgada que parecía que podría romperse con un viento fuerte. Pero cuando sus pies tocaron el suelo fuera de la jaula, enderezó los hombros con una dignidad que hizo que algo en el pecho de Abel se contrajera con emoción inesperada. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó suavemente. La joven abrió la boca como si fuera a responder, pero no salió ningún sonido. Cerró los ojos, frustrada consigo misma, y Abel pudo ver lágrimas formándose en las comisuras. «Está bien», dijo rápidamente. «No tienes que decirme nada ahora. Cuando estés lista». «Se llama Lía», gritó Trent desde atrás. «Al menos, eso es lo que me dijeron sus parientes, aunque no ha dicho una palabra desde que la compré». Abel no se giró para responder. En cambio, mantuvo su atención en la joven, en Lía. «¿Te gustaría venir conmigo?», preguntó. «Tengo un rancho no muy lejos de aquí. Hay comida caliente, una cama limpia, y nadie te molestará». Lía lo estudió con esos ojos azules intensos, y Abel tuvo la sensación de estar siendo pesado y medido. Era una mirada más madura de lo que debería tener alguien de su edad, una mirada que había visto demasiado del lado oscuro de la naturaleza humana. Finalmente, asintió una vez, brevemente. La multitud comenzó a dispersarse, algunos murmurando entre ellos, otros lanzando miradas curiosas hacia Abel y Lea mientras se alejaban hacia sus propios asuntos. Pero Abel notó que Marshall Boone no se había movido, y que la esposa del Marshall, Eliza, había aparecido de alguna parte y ahora estaba susurrando furiosamente en el oído de su marido. «Abel», llamó Boone, «una palabra, si no te importa». Abel se detuvo, pero no soltó la mano de Lía. Podía sentir cómo ella se tensaba junto a él, lista para huir si era necesario. Boone se acercó, bajando la voz. «Sabes que esto va a traer problemas, ¿verdad? La gente va a hablar, van a hacer suposiciones». «Que hablen», respondió Abel. «He vivido con susurros antes. No es solo susurros de lo que hablo», continuó Boone, sus ojos moviéndose hacia Lía y luego de vuelta a Abel. «Trent tiene reputación de rastrear su mercancía, si siente que vale la pena. Y legalmente hablando, si alguien quisiera reclamarla como propiedad». Abel sintió que su mandíbula se tensaba. «¿Estás amenazándome, Marshall?» «Estoy advirtiendo a un viejo amigo», respondió Boone. «Solo ten cuidado, Abel. Ten mucho cuidado». Abel asintió brevemente. Luego se dirigió hacia donde había atado su caballo. Lía lo siguió silenciosamente, sus pies descalzos haciendo apenas ruido en el suelo polvoriento. Cuando llegaron al animal, Abel se detuvo. «¿Puedes montar?», preguntó. Lía miró el caballo, luego a Abel, luego asintió. Abel la ayudó a subir primero, notando cómo se estremeció cuando sus manos tocaron su cintura, pero no se apartó. Luego montó detrás de ella, tomando las riendas con cuidado de no encerrarla con sus brazos. «Es un viaje de 1 hora hasta el rancho», dijo. «Si necesitas parar por cualquier motivo, solo dímelo». Mientras guiaba el caballo fuera del pueblo, Abel podía sentir ojos observándolos desde las ventanas y los porches. Sabía que para el anochecer, toda la historia habría sido contada y recontada, creciendo en cada narración. Para mañana, los rumores habrían tomado vida propia. Pero mientras cabalgaban hacia las colinas, con las montañas alzándose ante ellos como promesas silenciosas de refugio, Abel se descubrió sin importarle los susurros que seguirían. Por primera vez en años, desde la muerte de Sara, había actuado no por deber o necesidad, sino por algo más profundo, la simple certeza de que algunos actos eran correctos sin importar las consecuencias. El viento llevaba el olor de la nieve que se aproximaba, y Abel supo que el invierno llegaría pronto. Pero por ahora, con el calor tenso del cuerpo de Lía frente a él
y el ritmo constante de los cascos de su caballo en el sendero de tierra se sintió como si estuviera cabalgando no hacia el aislamiento, sino hacia algo que podría, con tiempo y cuidado, parecerse a la esperanza. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El pueblo desapareció detrás de ellos, tragado por las ondulaciones de las colinas y el polvo dorado del atardecer. Abel mantuvo un ritmo constante pero suave, sintiendo cómo la tensión en los hombros de Leah gradualmente comenzaba a aflojarse mientras se alejaban de Cedar Falls. El camino serpenteaba a través de prados dorados, donde el pasto alto se mecía con la brisa fría, y más allá, las estribaciones de las rocosas se alzaban como centinelas protectores. A medida que cabalgaban, Abel se encontró más consciente que nunca del silencio que los rodeaba. No era el silencio cómodo que había llegado a asociar con sus viajes solitarios, sino algo más tenso, cargado de preguntas no formuladas y miedos no expresados. Leah se mantenía rígida en la silla, aunque ya no temblaba como lo había hecho en el pueblo. «Las montañas son hermosas desde aquí», dijo Abel suavemente, más para llenar el silencio que por cualquier necesidad real de conversación, especialmente cuando el sol comienza a ponerse detrás de ellas. Sintió un ligero movimiento en Leah, como si hubiera levantado la cabeza para mirar, pero ella no respondió. No había esperado que lo hiciera. El sendero comenzó a ascender suavemente, y Abel guió al caballo a través de un arroyo poco profundo, cuyas aguas cantaban sobre las rocas pulidas. El sonido pareció calmar algo en Leah. Sus hombros se relajaron perceptiblemente, y por primera vez desde que habían salido del pueblo, Abel la sintió respirar más profundamente. Después de otra media hora de viaje, las estructuras del rancho de Abel aparecieron en una hondonada protegida entre dos colinas redondeadas. No era un lugar impresionante. Una casa de troncos de una planta con un porche amplio, un granero weathered pero sólido, varios corrales para el ganado y un molino de viento que giraba perezosamente en la brisa, pero tenía una calidad de permanencia que hablaba de años de cuidado constante. Abel detuvo el caballo cerca de la casa y desmontó primero. Luego extendió los brazos para ayudar a Leah a bajar. Ella vaciló por un momento, sus ojos azules escaneando los alrededores como un animal evaluando un nuevo territorio, antes de permitir que la ayudara. «Señor Morrow», una voz joven e entusiasta cortó el aire desde la dirección del granero. No lo esperaba de vuelta tan pronto. Tommy Rowe emergió de las sombras del granero, un joven de 17 años con cabello rubio pajizo y una sonrisa que parecía iluminar toda su cara pecosa. Llevaba overoles manchados de trabajo y botas que habían visto mejores días, pero había una energía en sus movimientos que hablaba de juventud y optimismo inquebrantable. Abel había encontrado a Tommy hace 3 años, huérfano y medio muerto de hambre, tratando de robar comida del granero. En lugar de entregarlo al Marshal, Abel le había dado un trabajo, una cama en el granero y algo parecido a una familia. Tommy había respondido con una lealtad feroz y un trabajo duro que superaba su edad. «Tommy», dijo Abel, «quiero que conozcas a Lee y conozcas a alguien. Esta es Leah. Va a quedarse con nosotros por un tiempo». Tommy se detuvo abruptamente, sus ojos moviéndose de Abel a Leah con curiosidad evidente. Abel pudo ver el momento exacto en que Tommy notó el estado de Leah, la ropa harapienta, los moretones que se asomaban, la forma en que se mantenía medio escondida detrás de Abel, y vio cómo la expresión del joven se suavizaba con comprensión instintiva. «Hola, Leah», dijo Tommy, manteniendo su distancia pero ofreciendo una sonrisa gentil. «Soy Tommy. Ayudo al señor Morrow con el rancho». Leah lo estudió con esos ojos intensos, y Abel notó que había menos miedo en su postura cuando miraba a Tommy que cuando lo miraba a él. Quizás era la edad similar, o quizás algo en la naturaleza abierta y sincera de Tommy la tranquilizaba. «¿Has cenado?», preguntó Tommy, dirigiéndose tanto a Abel como a Leah. «Preparé un guiso esta mañana. No es tan bueno como el que hacía la señora Patterson en la pensión, pero es comestible». Abel sintió algo parecido a gratitud hacia el joven. Tommy tenía un don para normalizar situaciones difíciles con su charla casual y su naturaleza considerada. «Suena perfecto», respondió Abel. «¿Por qué no calientas un poco mientras yo le muestro a Leah dónde puede acomodarse?» Guió a Leah hacia la casa
consciente de cómo sus ojos tomaban cada detalle: la madera sólida de las paredes, las ventanas con cortinas simples, el porche donde 2 sillas mecedoras esperaban vacías. La puerta principal no tenía cerradura. Nunca la había necesitado aquí, tan lejos de la ciudad. El interior de la casa era espartano pero limpio. La sala principal servía como cocina, comedor y área de estar, con una chimenea de piedra dominando una pared y una mesa de madera simple en el centro. Una puerta llevaba al único dormitorio, donde Abel había dormido solo desde la muerte de Sara 5 años atrás. «Puedes dormir en el dormitorio», dijo Abel, notando cómo Lía se había detenido cerca de la puerta, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «Yo puedo usar el sofá». Lía sacudió la cabeza vigorosamente, retrocediendo un paso hacia la puerta. «¿No?» Abel frunció el ceño, tratando de entender. «¿Prefieres otra cosa?» Sus ojos se movieron hacia la puerta del dormitorio, y Abel vio algo que lo golpeó como un puño en el estómago. Terror puro. No era solo miedo al espacio cerrado, aunque eso estaba allí también. Era el miedo de alguien que había aprendido que los dormitorios podían ser lugares peligrosos. «Por supuesto», dijo rápidamente. «Hay otras opciones. El granero tiene un loft que Tommy mantiene muy limpio. O podríamos arreglar algo aquí, en la sala principal». Lía asintió hacia la sala principal, el alivio visible en sus rasgos. «Perfecto», dijo Abel. «Te conseguiré algunas mantas, y Tommy puede traer un colchón del granero. Será cómodo». Mientras Abel reunía ropa de cama de un baúl, Tommy entró llevando una bandeja con 2 tazones de guiso humeante y pan fresco. El aroma llenó la habitación, rico y reconfortante, pero cuando Abel miró a Lía, vio que se había retirado a una esquina de la habitación, sus brazos envueltos alrededor de su estómago. «¿Lea?», preguntó Abel suavemente. «¿Tienes hambre?». Ella lo miró, luego a la comida, luego de vuelta a él. Había anhelo en sus ojos, pero también desconfianza. Abel se preguntó cuándo había sido la última vez que había comido algo que no fuera dado con condiciones adjuntas. Tommy, aparentemente leyendo la situación con la intuición de alguien que había pasado hambre, se sentó en el suelo cerca de la esquina donde estaba Lía y comenzó a comer de uno de los tazones. «Está bueno esta noche», dijo casualmente, como si estuviera hablando consigo mismo. «Agregué algunas de esas hierbas que crecen cerca del arroyo. Le dan un sabor diferente». Dejó el segundo tazón en el suelo entre él y Lea, luego continuó comiendo sin presionarla o siquiera mirarla directamente. Era una táctica inteligente. Abel se dio cuenta. Sin amenaza, sin presión, solo comida disponible si ella la quería. Abel se sentó a la mesa y comenzó a comer también, manteniendo sus movimientos lentos y no amenazadores. Durante varios minutos, los únicos sonidos en la habitación fueron el crepitar del fuego en la chimenea y el suave tintineo de las cucharas contra los tazones. Finalmente, Lía se movió. Lentamente, como si cada movimiento fuera cuidadosamente calculado, se deslizó por la pared hasta que pudo alcanzar el tazón. Lo tomó con ambas manos, sosteniéndolo cerca de su pecho como si fuera un tesoro que alguien podría arrebatarle. La primera cucharada fue tentativa, sus ojos nunca dejando de vigilar a Abel y Tommy. Pero cuando se dio cuenta de que ninguno de los dos iba a tomar la comida de ella, comenzó a comer con más confianza. No comía rápidamente. Abel sospechaba que su estómago no podría manejar demasiada comida de una vez, pero comía constantemente, saboreando cada bocado. «Hay más si quieres», dijo Tommy suavemente cuando ella terminó. «Y pan también». Lía asintió, y Tommy le sirvió más guiso, esta vez acercándose un poco más para entregárselo. Ella no se alejó, lo cual Abel tomó como una pequeña victoria. Después de la cena, mientras Tommy lavaba los platos, Abel trajo ropa limpia del dormitorio, una de las camisas de Sara que había guardado, algunos pantalones que podrían ajustarse con un cinturón. «Pensé que podrías querer cambiarte», dijo, dejando la ropa en una silla. «Hay una habitación pequeña detrás de la cocina donde puedes tener privacidad». Lea tomó la ropa, sosteniéndola contra su pecho. Por primera vez desde que la había visto, algo parecido a una sonrisa tocó las comisuras de su boca. Era solo un fantasma de expresión, pero fue suficiente para hacer que algo en el pecho de Abel se aliviara. Cuando regresó de cambiarse, lucía transformada. La camisa de Sara le quedaba grande,
pero estaba limpia, y los pantalones, aunque necesitaban un cinturón, le daban una apariencia de dignidad que la ropa harapienta había negado. Su cabello, ahora que pudo lavarse la cara y las manos, mostraba reflejos castaños que complementaban sus ojos azules. «Te ves mejor», dijo Tommy con aprobación genuina. «Mucho mejor». Abel había preparado un lugar para dormir en el sofá cerca de la chimenea, con mantas suficientes para mantenerla caliente durante la noche fría de montaña. Mientras ella se acomodaba, él se dirigió hacia la puerta. «Voy a revisar los animales antes de acostarme», dijo. «Tommy estará en el granero si necesitas algo, y yo estaré en el dormitorio. Nadie te molestará». Leah asintió, tirando de las mantas hasta su barbilla. En la luz suave del fuego, parecía muy joven, casi como una niña jugando a ser adulta en ropa prestada. Abel se detuvo en la puerta, girándose una vez más. «Leah, estás a salvo aquí. Sé que probablemente no me crees todavía, y no espero que lo hagas, pero quiero que sepas que nadie va a lastimarte mientras estés bajo mi techo». Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la habitación tenuemente iluminada. Abel vio algo allí, no exactamente confianza, pero quizás el comienzo de la posibilidad de confianza. Afuera, la noche de montaña era clara y fría, con estrellas que brillaban como diamantes contra el terciopelo negro del cielo. Abel se quedó en el porche por un momento, respirando el aire limpio y escuchando los sonidos familiares de su tierra. El susurro del viento a través del pasto, el suave mugido del ganado en el corral lejano, el ulular ocasional de un búho. Pero esta noche, estos sonidos familiares estaban teñidos con algo nuevo, la conciencia de que ya no estaba solo. Dentro de su casa, una joven que había perdido todo estaba comenzando, quizás, a encontrar algo parecido a la esperanza. Y Abel se descubrió sintiendo algo que no había sentido en 5 años, la responsabilidad y el privilegio de cuidar a otro ser humano. Las montañas se alzaban a su alrededor como guardianes silenciosos, y Abel supo que el invierno los aislaría pronto del mundo exterior. Pero por primera vez desde la muerte de Sara, la perspectiva del aislamiento no se sentía como una condena. Se sentía como una oportunidad, tiempo para sanar, tiempo para construir confianza, tiempo para que dos personas rotas quizás se ayudaran mutuamente a encontrar el camino de vuelta a la integridad. Cuando finalmente entró y se dirigió a su dormitorio, Abel pudo escuchar la respiración suave y constante de Leah desde la sala principal. Era el sonido de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lo suficientemente segura como para dormir profundamente. El sonido lo siguió hasta sus sueños, pero fueron interrumpidos antes del amanecer por el aullido del viento entre los aleros de la casa. Abel se despertó con el conocimiento instintivo de que había llegado el clima que había estado oliendo en el aire durante días. Se levantó y se dirigió a la ventana, apartando la cortina para mirar hacia afuera. Copos de nieve gruesos como plumas caían desde un cielo gris acero, ya cubriendo el suelo con una capa blanca que prometía profundizarse. Era temprano en la temporada para una nevada de este tipo, pero las montañas tenían sus propias reglas. Abel sonrió grimamente. Parecía que el invierno había decidido encerrarlos juntos antes de lo esperado. Cuando salió silenciosamente del dormitorio, encontró a Leah ya despierta, sentada en el sofá con las mantas envueltas alrededor de sus hombros, mirando fijamente las llamas que se desvanecían en la chimenea. Se había quedado allí durante horas. Él se dio cuenta, vigilante incluso en el sueño. «Buenos días», dijo suavemente, moviéndose hacia la chimenea para avivar el fuego. «¿Dormiste algo?» Ella asintió ligeramente, aunque las ojeras bajo sus ojos sugerían que su sueño había sido fragmentado e inquieto. Abel se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que había dormido en un lugar donde no tenía que temer por su seguridad. «Está nevando», dijo, añadiendo otro leño al fuego. «Probablemente tendremos que quedarnos cerca de casa hoy». El sonido de botas en el porche anunció la llegada de Tommy, que irrumpió por la puerta trasera con los brazos llenos de leña y las mejillas rojas por el frío. «Señor Morrow», dijo, sacudiendo la nieve de su cabello. «¿Vio esto? Es como si el cielo se hubiera abierto de una vez». «Lo vi», respondió Abel. «¿Cómo están los animales?» «Bien abrigados en el granero. Subí suficiente heno anoche para mantenerlos alimentados por unos días si la nieve se pone pesada». Tommy se detuvo al notar a Leah.
sentada silenciosamente en el sofá. «Buenos días, Leah. ¿Cómo pasaste la noche?» Algo en la manera franca y sin complicaciones de Tommy pareció tocar algo en Leah. Por primera vez desde que Abel la había conocido, intentó hablar. Su boca se abrió, y Abel pudo ver el esfuerzo que hacía para formar palabras, pero solo salió un sonido áspero y quebrado. Se tapó la boca con la mano, los ojos llenándose de lágrimas de frustración. «Está bien», dijo Tommy inmediatamente, acercándose pero manteniéndose a una distancia respetuosa. «No hay prisa. Las palabras volverán cuando estés lista». Abel sintió una oleada de orgullo hacia el joven. Tommy había desarrollado una sabiduría sobre el trauma que superaba sus años, probablemente por su propia experiencia como huérfano, en un mundo que podía ser cruel e indiferente. Los siguientes días cayeron en un ritmo extraño, pero reconfortante. La nieve continuó cayendo intermitentemente, construyendo montones que llegaban hasta las ventanas y creando un capullo blanco alrededor del rancho. Abel y Tommy mantenían las rutinas diarias del cuidado de los animales, reparación de equipos y mantenimiento general, mientras Leah encontraba gradualmente su lugar en esta nueva existencia. Al principio, se mantenía principalmente en la casa, contentándose con observar por las ventanas y ayudar con tareas simples como doblar ropa o pelar vegetales. Pero Abel notó que sus ojos seguían constantemente sus movimientos y los de Tommy, aprendiendo los ritmos del rancho, entendiendo que este era un lugar donde el trabajo se hacía con propósito pero sin prisa violenta. El cuarto día, cuando Abel estaba reparando una ventana rota en el lado norte de la casa, Leah apareció a su lado con una taza de café caliente. No dijo nada, simplemente sostuvo la taza hasta que él la tomó, pero fue el primer acto de cuidado que había ofrecido, y Abel lo aceptó como el regalo que era. «Gracias», dijo, y fue recompensado con algo que podría haber sido una sonrisa. Esa tarde, mientras Abel trabajaba en el granero revisando arneses, Tommy corrió hacia él con los ojos brillantes de emoción. «Señor Morrow, tiene que ver esto». Siguió a Tommy afuera, donde Leah estaba de pie cerca del corral donde mantenían los caballos. Había extendido la mano a través de la cerca, y Duchess, la yegua alazana de Abel, había estirado su cuello para olfatear sus dedos. «Ha estado ahí por 1 hora», susurró Tommy. «Solo hablando con ellos. Bueno, no hablando exactamente, pero ya sabe a qué me refiero». Abel sí sabía. Había visto esta afinidad natural con los animales antes, pero era rara. Leah tenía algo en su energía, una calma que los caballos podían sentir. Duchess, que era cautelosa con extraños, había permitido que Leah tocara su cuello y ahora estaba presionando suavemente su cabeza contra la mano de la joven. «Tiene un don», murmuró Abel. «Los caballos pueden sentir el miedo, pero también pueden sentir la gentileza genuina». Esa noche, cuando se sentaron alrededor de la mesa para cenar, Abel tomó una decisión. «Leah», dijo, «si quieres, mañana puedo enseñarte algunas cosas sobre el cuidado de los caballos. Veo cómo te relacionas con ellos». Sus ojos se iluminaron con algo que podría haber sido entusiasmo, y asintió vigorosamente. Pero su burbuja de tranquilidad se rompió 2 días después cuando Tommy regresó del pueblo con suministros y noticias que enviaron un escalofrío por la columna vertebral de Abel. «La señora Patterson en la pensión dice que ha habido mucha charla», informó Tommy, quitándose las botas nevadas. «Sobre usted y Leah. Algunas personas están diciendo cosas». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Abel, aunque ya sabía que no le gustaría la respuesta. Tommy miró incómodo hacia Leah, que estaba ayudando a preparar la cena. «Cosas malas, sobre por qué un hombre solo traería a una joven como ella a su casa. Y la señora Boone, ella está realmente agitando las cosas». Abel sintió que su mandíbula se tensaba. Eliza Boone era una mujer que encontraba propósito en el sufrimiento de otros, envolviendo su crueldad en la bandera de la respetabilidad social. «¿Algo más?», preguntó. «Sí, señor». El Marshal Boone preguntó específicamente sobre Leah. Quería saber si ella había causado algún problema. Dijo que podría necesitar hablar con ella pronto. Abel vio cómo Leah se tensaba al escuchar esto, sus hombros subiendo defensivamente. Dijo por qué. No directamente, pero escuché a algunos de los muchachos del pueblo hablando. Dicen que Josiah Trent ha estado haciendo preguntas.
Aparentemente no se fue del pueblo como pensamos. Ha estado, bueno, buscando a Lía. El silencio que siguió fue pesado con implicaciones. Abel se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana para mirar la nieve que seguía cayendo. Afuera, el mundo era silencioso y puro, pero sabía que esa paz era ilusoria. «Tommy», dijo finalmente, «quiero que mañana vayas al pueblo otra vez, discretamente. Averigua todo lo que puedas sobre lo que Trent está haciendo y planificando». «Sí, señor». Abel se giró hacia Lía, que lo había estado observando con esos ojos azules intensos. «Lía, ¿hay algo sobre Trent que deberíamos saber? ¿Algo que puedas decirnos sobre por qué podría estar tan determinado a encontrarte?» Lía abrió la boca, y nuevamente Abel pudo ver el esfuerzo que hacía para formar palabras. Esta vez, algo salió. Un sonido ahogado y roto que podría haber sido no, pero era imposible estar seguro. Esa noche, después de que Tommy se había retirado al granero, Abel se sentó en el porche a pesar del frío, necesitando el aire limpio para aclarar sus pensamientos. Había sabido que este momento llegaría, el momento en que el mundo exterior reclamaría su derecho a entrometerse en la paz que habían construido aquí. Escuchó pasos suaves detrás de él y se giró para encontrar a Lía de pie en la puerta, envuelta en una de las mantas de Sara. «No puedes dormir tampoco», dijo. Ella se acercó y se sentó en la otra silla mecedora, tirando de la manta alrededor de sus hombros. Durante varios minutos se sentaron en silencio, escuchando el susurro de la nieve contra las tablas del porche. Finalmente, Lía se aclaró la garganta. Cuando habló, su voz era ronca por el desuso, pero las palabras fueron claras. Él no me va a dejar ir. Fueron las primeras palabras que Abel la había escuchado hablar, y el sonido de su voz, quebrada pero determinada, lo llenó con una mezcla de alegría y terror. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «¿Qué quiere de ti?». Lía fue silenciosa por tanto tiempo que Abel pensó que no iba a responder. Luego, tan suavemente que tuvo que inclinarse para escuchar, dijo: «Sabe cosas sobre las personas que me compraron de él antes. Personas importantes. Si yo hablo...». No terminó la oración, pero no necesitaba hacerlo. Abel entendió. Lía no era solo una víctima, era un testigo, y Trent tenía demasiado que perder para dejarla en libertad. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Abel. «¿Cuánto tiempo estuviste con él?». «8 meses», susurró Lía. «Desde que mis tíos me vendieron. 8 meses». El estómago de Abel se revolvió al pensar en lo que ella había soportado durante esos 8 meses. «Nadie va a llevarte de vuelta», dijo, y las palabras salieron con una fiereza que sorprendió incluso a él. «No mientras yo esté respirando». Lía se giró para mirarlo en la débil luz que se filtraba por la ventana de la casa. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero también con algo más. Una chispa de esperanza que había estado ausente desde el momento en que la había visto por primera vez en esa jaula. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué arriesgarías todo por alguien como yo?». Abel consideró la pregunta, mirando hacia las montañas que se alzaban como fantasmas blancos en la oscuridad. ¿Por qué había interferido? ¿Por qué había gastado $100 en una extraña? ¿Por qué estaba preparándose para luchar contra fuerzas que podrían destruir la vida que había construido aquí? «Porque es lo correcto», dijo finalmente. «Y porque todos merecen una segunda oportunidad en la vida, incluso yo». La nieve continuó cayendo a su alrededor, cubriéndolos a ellos y al rancho en un silencio profundo y protector. Pero Abel sabía que cuando la tormenta se aclarara, traería más que cielos despejados. Traería una prueba de exactamente cuánto estaba dispuesto a sacrificar por los principios en los que había elegido creer. Al lado de él, Lía se mecía suavemente en su silla, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, parecía realmente en paz. Había encontrado su voz nuevamente, y con ella, quizás, había encontrado también su fuerza. Pero esa paz se rompió abruptamente 3 días después, cuando el sonido de cascos múltiples resonó a través del aire matutino, cortando el silencio del rancho nevado como cuchillos a través de seda. Abel se levantó de la mesa del desayuno, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle que mantenía junto a la puerta. «Tommy», dijo en voz baja, «ve al granero. Quédate allí hasta que yo te llame». El joven palideció pero asintió,
entendiendo inmediatamente la seriedad de la situación. Había aprendido a leer los estados de ánimo de Abel con la precisión de alguien que había dependido de reconocer el peligro para sobrevivir. Leah se había levantado también, su rostro perdiendo todo el color que había ganado durante las últimas semanas. Sus manos temblaban mientras se aferraba al respaldo de su silla. «Es él», susurró. «Lo sé. Puedo sentirlo». Abel se acercó a la ventana y apartó cuidadosamente la cortina. Lo que vio hizo que su sangre se enfriara. 6 hombres montados se acercaban a la casa, sus caballos vadeando a través de la nieve profunda. Al frente cabalgaba Josiah Trent, reconocible incluso a distancia por su postura arrogante y el abrigo de piel caro que contrastaba sharply con la ropa más práctica de sus hombres. Los otros 5 eran claramente matones contratados, hombres duros con caras que habían visto demasiada violencia y encontrado gusto por ella. Cada uno llevaba armas visibles, y Abel notó que se habían dispersado ligeramente mientras se acercaban, una táctica que sugería experiencia en este tipo de confrontaciones. «Leah», dijo Abel sin apartar los ojos de la ventana, «quiero que vayas a la habitación trasera y te quedes allí. No importa lo que escuches, no salgas hasta que yo vaya por ti». «No», dijo ella, su voz más fuerte de lo que la había escuchado antes. «No voy a esconderme. No más». Abel se giró para mirarla, viendo algo en sus ojos que no había estado allí antes. Una resolución férrea que transformaba su miedo en algo más peligroso. «Leah, estos hombres son peligrosos. No sé qué están dispuestos a hacer para llevarte de vuelta». «Lo sé mejor que nadie», respondió ella. «Por eso no puedo esconderme. Si voy a ser libre, tengo que enfrentarlo». Antes de que Abel pudiera responder, la voz de Trent cortó el aire matutino. «Morrow, sabemos que estás ahí. Sal y hablemos como hombres civilizados». Abel tomó su rifle y verificó que estuviera cargado. También se aseguró de que Leah pudiera ver el revólver que llevaba en su cinturón. «Quédate detrás de mí», le dijo. «Y si las cosas se ponen feas, corre hacia el granero. Tommy sabrá qué hacer». Abrió la puerta y salió al porche, manteniendo el rifle en una posición que no era directamente amenazante, pero que claramente transmitía que estaba preparado para usarlo. Los 6 hombres habían formado un semicírculo frente a la casa, sus caballos pisoteando nerviosamente la nieve. «Trent», dijo Abel, su voz llevando a través del aire frío, «no recuerdo haberte invitado a mi propiedad». Trent sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa. «No vine por una invitación social, Morrow. Vine por lo que es mío. No tienes nada aquí que sea tuyo». «Ah, pero ahí es donde te equivocas». Trent desmontó de su caballo, sus movimientos deliberadamente casuales. «Esa chica que compraste... Bueno, resulta que la venta no fue exactamente legal. Verás, ella era propiedad prestada, por así decirlo, y sus verdaderos dueños la quieren de vuelta». Abel sintió que Leah se tensaba detrás de él, pero se mantuvo firme. «Pagué un precio justo por su libertad. En público, con testigos. La transacción fue legal. Legal según las leyes de aquí, quizás. Pero hay otras leyes, Morrow. Leyes más antiguas. Y esta chica pertenece a personas que tienen más poder del que puedas imaginar». Uno de los hombres de Trent, un sujeto corpulento con una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda, se movió ligeramente hacia un lado, tratando de obtener un mejor ángulo en el porche. Abel notó el movimiento y ajustó su posición para mantenerlo a la vista. «No me importa a quién creas que pertenece», dijo Abel. «Ella es libre ahora, y va a seguir siendo libre. Incluso si eso significa guerra, Morrow». Trent's voice había perdido su tono conversacional, revelando el acero frío debajo. «Porque eso es lo que esto se convertirá si no me das lo que vine a buscar». Fue entonces cuando Leah se movió. Antes de que Abel pudiera detenerla, salió de detrás de él, plantándose en el porche donde todos pudieran verla claramente. «¡No!», gritó, y su voz resonó a través del aire de montaña con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. «No soy propiedad de nadie». El efecto de su voz fue eléctrico. Los caballos se agitaron nerviosamente, y varios de los hombres de Trent intercambiaron miradas sorprendidas. Trent mismo se quedó inmóvil por un momento, claramente no esperando que Leah hubiera recuperado su capacidad de hablar. «Ah», dijo finalmente, «así que la pequeña muda encontró su voz. Interesante.
Eso la hace aún más valiosa para ciertas personas. «Sé lo que hiciste», continuó Leah, bajando los escalones del porche a pesar de la expresión alarmada de Abel. «Sé sobre los hombres de Kansas City. Sé sobre las chicas que vendiste a Judge Morrison. Sé todo». La máscara de civilidad de Trent se desplomó completamente. Su rostro se endureció en líneas brutales y su mano se movió hacia la pistola en su cadera. «Perra estúpida», gruñó. «Deberías haber mantenido la boca cerrada». Fue Tommy quien cambió el equilibrio de poder. El joven apareció desde detrás del granero, caminando lentamente pero con determinación, llevando el rifle de caza de Abel. Sus manos temblaban visiblemente, pero su voz fue firme cuando habló. «No creo que vayan a llevarse a nadie de aquí», dijo. El hombre con la cicatriz rió desdeñosamente. «Mira eso, jefe. El chico quiere jugar a los héroes». «Este chico está apuntando un rifle a tu pecho», respondió Tommy, y efectivamente había levantado el arma para apuntar directamente al matón. «Puedo no ser tan bueno como el señor Morrow, pero a esta distancia es difícil fallar». La situación se había convertido en un standoff mexicano, con armas apuntándose mutuamente a través del patio nevado. Abel podía sentir la tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. «Trent», dijo Abel, manteniendo su propia arma firme, «tienes 5 segundos para montar a tus hombres y salir de mi propiedad antes de que esto se ponga muy feo para todos nosotros». «¿O qué?», desafió Trent. «¿Vas a disparar a 6 hombres? ¿Tú y el chico?» «No vamos a tener que hacerlo», dijo una nueva voz desde el lado de la casa. Abel sintió una oleada de alivio cuando vio a Marshal Silas Boone emergiendo de detrás del granero, su propio rifle en manos y una expresión determinada en su rostro curtido. Detrás de él vinieron 3 diputados, todos armados y claramente preparados para el negocio. «Marshal», dijo Trent, su voz recuperando algo de su suavidad anterior. «Qué conveniente. Vine aquí precisamente para reportar un robo. Este hombre ha robado propiedad valiosa». «Vine aquí porque escuché que podría haber problemas», respondió Boone, «y lo que veo es 6 hombres armados amenazando a un ciudadano respetable en su propia propiedad». Trent's eyes se estrecharon. «Marshal, creo que no entiendes la situación. Tengo documentos legales también», interrumpió Boone, «incluyendo una orden judicial que dice que tienes que salir del condado dentro de 24 horas. Parece que alguien en Kansas City quiere hacerte algunas preguntas sobre ciertas transacciones comerciales». El color se drenó del rostro de Trent. Por primera vez desde que había llegado, parecía verdaderamente rattled. Eso es imposible. Mis negocios son completamente legítimos». «Quizás», dijo Boone, «pero esa va a ser una discusión que tengas con los marshals federales. Mientras tanto, sugiero que tú y tus hombres se vayan. Ahora». Durante un momento largo y tenso, nadie se movió. El viento susurró a través de los pinos, llevando copos de nieve que se arremolinaron entre los hombres armados, como augurios de violencia que se acercaba. Entonces Leah dio un paso adelante. «Josiah Trent», dijo, su voz clara y fuerte, «te voy a hacer una promesa. Si alguna vez me ves de nuevo, si alguna vez te acercas a mí o a las personas que me importan, voy a asegurarme de que todo lo que sé sobre ti, sobre tus socios, sobre cada transacción sucia que hiciste, llegue a las personas correctas. Y tengo una muy buena memoria». Trent la miró con odio puro, pero Abel pudo ver que también había miedo allí. Leah había encontrado algo más que su voz. Había encontrado su poder. «Esto no ha terminado», gruñó Trent, pero las palabras sonaron huecas. Hizo una señal a sus hombres, y lentamente, reluctantly, comenzaron a montar sus caballos. «Oh, pero sí ha terminado», dijo Marshal Boone, «muy terminado». Mientras los 6 hombres se alejaban cabalgando, sus figuras desapareciendo gradualmente en la nieve que caía, Abel sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Leah se mantenía firme en el patio, observando hasta que el último jinete desapareció de la vista. Cuando finalmente se giró hacia Abel, había lágrimas corriendo por sus mejillas, pero estaba sonriendo. «Se acabó», susurró. «Realmente se acabó». Abel bajó su rifle y se acercó a ella, Tommy corriendo desde su posición para unirse a ellos. Por primera vez desde que se habían conocido, Abel extendió sus brazos
y Lía se movió hacia ellos sin vacilación. «Sí», dijo él, abrazándola mientras la nieve seguía cayendo a su alrededor. «Se acabó. Eres libre, Lía, verdaderamente libre». En la distancia, las montañas se alzaban como guardianes eternos, y Abel supo que habían pasado una prueba que los había cambiado a todos, pero habían salido del otro lado más fuertes, y juntos. El abrazo duró solo unos momentos, pero cuando se separaron, Abel vio que algo fundamental había cambiado en los ojos de Lea. La joven asustada que había rescatado de la jaula había desaparecido, reemplazada por una mujer que había encontrado su fuerza en el acto mismo de enfrentar a sus demonios. «Marshall», dijo Abel, girándose hacia Boone, «agradezco que vinieras cuando lo hiciste». Boone se acercó, bajando su rifle. Sus ojos grises mostraban una mezcla de alivio y algo que podría haber sido respeto. «Llegaron rumores al pueblo esta mañana temprano», explicó. «Algunos de los muchachos de Trent habían estado bebiendo anoche, hablando demasiado. Cuando Tommy vino a buscar suministros ayer, no fue el único que notó a esos forasteros haciendo preguntas». Tommy se sonrojó ligeramente. «Sentí que algo no estaba bien, señor Morrow. La manera en que me miraban cuando mencioné el rancho. Fui directamente al Marshall después de hacer las compras». «Hiciste bien», dijo Abel, poniendo una mano en el hombro del joven. «Muy bien». Boone se acercó a Lía, quitándose el sombrero con un gesto de respeto que Abel no había visto que le mostrara a muchas personas. «Señorita», dijo, «lo que hiciste ahí fuera tomó valor real, pero me temo que tu testimonio va a ser necesario. Los Marshalls federales van a querer escuchar todo lo que sabes sobre las operaciones de Trent». Lía enderezó los hombros, y cuando habló, su voz fue clara y decidida. «Estoy lista para contarlo todo, cada detalle». «Bien», asintió Boone, «pero no tiene que ser hoy. Déjate sanar un poco más primero. Los federales pueden esperar unos días más». Después de que Boone y sus diputados se fueron, los tres se quedaron en el patio, el silencio llenado solo por el susurro suave de la nieve que continuaba cayendo. Abel se dio cuenta de que, por primera vez desde que había traído a Lía al rancho, se sentía completamente en paz. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Tommy, rompiendo el silencio. «Ahora», dijo Abel, «volvemos a vivir nuestras vidas». Pero como pronto descubrieron, las noticias de la confrontación se extendieron por Cedar Falls más rápido que un incendio en pastizal seco. 2 días después, cuando Abel cabalgó al pueblo para hacer algunas compras necesarias, encontró una recepción muy diferente a la que había esperado. Sam Morrison lo saludó en la puerta de su tienda con una sonrisa más amplia de la habitual. «Abel, escuché que tuviste algo de emoción en el rancho». «Algo así», respondió Abel cautelosamente. «Bueno, quiero que sepas que la mayoría de nosotros pensamos que hiciste lo correcto. Esos tipos de Trent nunca me gustaron desde el momento en que llegaron al pueblo». Era un sentimiento que Abel encontró repetido a lo largo de la calle principal. Los comerciantes que apenas lo habían reconocido en el pasado, ahora lo detenían para estrechar su mano. Las mujeres que habían susurrado sobre él cuando había comprado la libertad de Lía, ahora asentían con aprobación cuando pasaba. Pero no todos en el pueblo habían cambiado su opinión. Abel estaba cargando suministros en su carromato cuando Eliza Boone se acercó, su rostro retorcido en una expresión de disgusto apenas contenido. «Abel Morrow», dijo, su voz cortante como vidrio roto, «puede que hayas engañado al resto de este pueblo, pero yo sé exactamente qué tipo de hombre eres». Abel se enderezó lentamente, enfrentando a la mujer que había sido una espina en el costado del pueblo durante años. «¿Qué tipo de hombre es ese, señora Boone? El tipo que se aprovecha de jovencitas vulnerables. El tipo que las trae a su casa para propósitos que cualquier persona decente puede adivinar». Abel sintió que su temperamento se agitaba, pero mantuvo su voz nivelada. «Señora Boone, sugiero que tenga cuidado con sus acusaciones». «¿O qué?», se burló ella. «¿Vas a amenazar a una dama en plena calle?». «No», dijo una nueva voz detrás de Abel, «pero yo podría tener algo que decir al respecto». Abel se giró para ver a Lía acercándose por la calle, con Tommy a su lado. Había insistido en venir al pueblo ese día, diciéndole a Abel que ya era hora de que enfrentara los susurros y miradas. Llevaba uno de los vestidos de Sara que Abel había alterado para que le quedara, y con su cabello limpio y brillante recogido hacia atrás, se veía como la joven dignificada que siempre había sido debajo del trauma.
Elisa Boone palideció visiblemente cuando Leah se acercó, claramente no esperando una confrontación directa. «Usted debe ser la señora Boone», dijo Leah, su voz cortés, pero con un borde de acero. «He escuchado mucho sobre usted. Bueno», tartamudeó Elisa. «He escuchado que le gusta esparcir historias sobre personas de las que no sabe nada», continuó Leah. «Historias sobre un hombre que arriesgó todo para salvar a una extraña. Historias sobre motivos impuros donde solo había bondad». Una multitud había comenzado a reunirse, atraída por el drama que se desarrollaba en la calle principal. Abel reconoció caras familiares: el herrero Johannes, la señora Patterson de la pensión, varios de los ganaderos locales. «¿Quiere saber la verdad, señora Boone?», preguntó Leah, su voz llevando ahora a través de toda la calle. «La verdad es que Abel Morrow es el hombre más honorable que he conocido jamás. Cuando me compró de esa jaula, no lo hizo por lujuria o ventaja personal. Lo hizo porque vio a otro ser humano sufriendo y no pudo quedarse parado sin hacer nada». Elisa trató de interrumpir, pero Leah no había terminado. «Me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Me dio comida cuando estaba hambrienta. Me dio seguridad cuando había olvidado lo que significaba esa palabra. Y nunca, ni una sola vez, me trató como algo menos que una persona digna de respeto». La multitud murmuró con aprobación, y Abel pudo ver que muchas de las caras mostraban vergüenza por haber permitido que los rumores de Elisa influyeran en sus opiniones. «¿Y sabe qué más, señora Boone?», continuó Leah. «También me enseñó que hay personas en este mundo que encuentran alegría en la crueldad de otros. Personas que esconden su propia mezquindad detrás de una fachada de respetabilidad». Elisa Boone había perdido todo el color en su rostro. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy una mujer respetada en esta comunidad». «¿Respetada por quién?», preguntó Leah. «¿Por las personas cuyas vidas has hecho miserables con tus chismes? ¿Por los jóvenes que has avergonzado con tus juicios? ¿Por las familias que has dividido con tus susurros venenosos?». La señora Patterson se adelantó de la multitud. «La chica tiene razón, Elisa. Has estado esparciendo veneno en este pueblo durante años. Y nosotros te hemos permitido hacerlo», añadió Johannes. «Nos paramos ahí y escuchamos mientras destruías reputaciones sin evidencia». Elisa miró alrededor de la multitud, buscando apoyo, pero encontró solo caras que se habían vuelto contra ella. Su reinado como la matriarca moral no oficial del pueblo había llegado a su fin. Esto es indignante», tartamudeó. «Mi esposo va a escuchar sobre esto». «Tu esposo ya escuchó sobre esto», dijo Marshall Boone, emergiendo de la oficina del sheriff. «Y él está de acuerdo conmigo en que es hora de que alguien en esta familia aprenda cuándo mantenerse callado». Elisa Boone se giró y se marchó rápidamente por la calle, su dignidad en jirones. La multitud comenzó a dispersarse, pero no antes de que varias personas se acercaran a Abel y Leah para expresar su apoyo y disculparse por haber creído los rumores. Cuando finalmente subieron al carromato para el viaje de regreso al rancho, Abel se sintió como si un peso que no sabía que había estado cargando hubiera sido levantado de sus hombros. «No tenías que hacer eso», le dijo a Leah mientras guiaba el caballo fuera del pueblo. «Defenderte públicamente de esa manera». «Sí tenía que hacerlo», respondió ella. «No solo por mí, sino por ti, y por Tommy, y por cualquier otra persona que esa mujer pueda tratar de lastimar en el futuro». Tommy, sentado en la parte trasera del carromato, se inclinó hacia adelante. «Fue increíble, Leah, la manera en que le dijiste todo eso. Nunca había visto a nadie callar a la señora Boone antes». Leah sonrió, y Abel se dio cuenta de que era la primera sonrisa completamente sin reservas que había visto de ella. «Me siento libre», dijo, «no solo de Trent, sino de todo, del miedo, de la vergüenza, de la sensación de que era menos que otras personas». Mientras cabalgaban hacia casa, el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes, enviando rayos de luz dorada a través de la nieve. Abel miró a Leah, sentada erguida y orgullosa a su lado, y se dio cuenta de que ella no era la única que había sido liberada. Por primera vez desde la muerte de Sarah, se sentía conectado con el mundo otra vez, parte de algo más grande que su dolor solitario. El rancho apareció ante ellos, acogedor y familiar, con humo saliendo de la chimenea y promesa de una comida caliente esperándolos. Pero más que eso, prometía un futuro que ninguno de ellos había imaginado cuando se conocieron por primera vez
en esa calle polvorienta de Cedar Falls. Un futuro construido no en la sangre o el matrimonio, sino en algo igualmente poderoso: la elección deliberada de cuidarse mutuamente, de construir algo bueno del sufrimiento que habían soportado. Mientras Abel detuvo el carromato frente a la casa, Leah se giró hacia él con una expresión que combinaba gratitud con algo más profundo. «Abel», dijo, «quiero que sepas que sin importar lo que el futuro traiga, estos han sido los días más felices de mi vida». Abel sintió una calidez expandirse en su pecho, una calidez que no había sentido en años. «Para mí también, Leah», respondió. «Para mí también». El invierno que siguió fue el más suave que Abel había experimentado en años. No en términos de clima, las montañas seguían siendo implacables en su frialdad, sino en el calor que llenaba la casa. Los días se establecieron en ritmos que se sintieron tan naturales como la respiración. Abel y Tommy manejando el trabajo pesado del rancho, Leah asumiendo gradualmente más responsabilidades en la casa y con los animales. Los tres de ellos compartiendo comidas, historias y los silencios cómodos que solo vienen con la verdadera intimidad familiar. Leah demostró tener un talento natural no solo con los caballos, sino con todas las criaturas del rancho. Las gallinas la seguían como si fuera su madre, las vacas se calmaban bajo su toque, e incluso el viejo toro malhumorado de Abel parecía apaciguarse en su presencia. «Es como si los animales supieran que ha sufrido», observó Tommy una tarde de febrero mientras observaban a Leah cepillar suavemente a Duchess, «como si pudieran sentir que entiende lo que es estar asustado». Abel asintió, viendo cómo las manos de Leah se movían con cuidado infinito sobre el pelaje de la yegua. Había una paciencia en sus movimientos que hablaba de alguien que había aprendido el valor de la gentileza a través de su ausencia. Los meses de invierno también trajeron visitantes ocasionales. Marshall Boone vino 2 veces, una para informar que Josiah Trent había sido arrestado en Kansas City en conexión con una red de tráfico humano, y otra para decir que los Marshalls federales ya no necesitarían el testimonio de Leah. Los socios de Trent habían proporcionado suficiente evidencia para garantizar que nunca volvería a ser una amenaza. «Es extraño», dijo Leah esa noche después de que Boone se fuera. «Durante tanto tiempo, el miedo a él era lo que me definía. Ahora que se ha ido, es como si pudiera respirar completamente por primera vez». El doctor Henley, el médico del pueblo, también hizo el viaje hasta el rancho una vez que los caminos se despejaron lo suficiente. Abel había insistido, preocupado por los efectos a largo plazo del tratamiento que Leah había soportado. El doctor, un hombre gentil con cabello gris y manos que habían curado más heridas de las que había contado, examinó a Leah con cuidado profesional. «Físicamente, se está recuperando notablemente bien», les informó después. «Pero las heridas del alma, esas toman más tiempo en sanar. Me siento más fuerte cada día», dijo Leah, «especialmente aquí». El doctor sonrió. «El amor y la seguridad son las mejores medicinas que conozco para ese tipo de heridas». A medida que el invierno cedía lentamente a la primavera, Abel notó cambios sutiles pero profundos en Leah. La tensión constante que había llevado en sus hombros comenzó a desaparecer. Su risa, cuando venía, era genuina y libre, y había momentos cuando la sorprendía mirando por las ventanas con una expresión que solo podía describir como esperanza. El primer día verdaderamente cálido de marzo, Leah apareció en el desayuno con una propuesta inesperada. «Quiero plantar un jardín», anunció. «Un jardín real, no solo vegetales para comer, sino flores también. Cosas hermosas que crezcan solo por el gusto de ser hermosas». Tommy sonrió ampliamente. «Eso sería maravilloso. La señora Patterson tiene semillas extra. Estoy seguro de que las compartiría». Abel estudió el rostro de Leah, viendo la determinación que había reemplazado a la incertidumbre. «¿Dónde estabas pensando plantarlo?» «Ahí», dijo, señalando a través de la ventana hacia un parche de tierra cerca del lado sur de la casa, donde el sol da todo el día. Podríamos verlo desde la ventana de la cocina. La idea de Leah plantando raíces, literal y figurativamente, llenó a Abel con una emoción que no había esperado. «Creo que es una idea perfecta». Trabajaron juntos para preparar el terreno cuando la nieve finalmente se derritió. Abel y Tommy cavando y volteando la tierra mientras Leah planeaba cuidadosamente dónde iría cada tipo de planta. Tenía una visión clara de lo que quería.
girasoles altos en la parte de atrás, cinias y caléndulas en el medio, y petunias de colores brillantes bordeando el frente. ¿Por qué esas flores específicamente?, preguntó Tommy mientras trabajaban. Leah se detuvo, apoyándose en su azada. Los girasoles porque siempre miran hacia el sol, sin importar qué tan oscuro esté el resto del mundo. Las cinias porque vuelven a crecer sin importar cuántas veces las corten. Y las petunias, sonrió suavemente, porque mi madre solía decir que eran flores valientes, dispuestas a florecer incluso en lugares difíciles. Abel sintió que su garganta se cerraba con emoción. Era la primera vez que Leah había mencionado a su madre desde que llegó al rancho. El jardín se convirtió en el proyecto de pasión de Leah. Cada mañana, después de las tareas, se podía encontrar allí, deshiervando, regando, hablando suavemente a las plantas emergentes como si fueran viejos amigos. Abel a menudo la observaba desde la ventana de la cocina mientras tomaba su café matutino, maravillado por la transformación. Una tarde de abril, mientras Abel reparaba una cerca cerca de la casa, Leah se acercó con una expresión que no pudo leer de inmediato. «Abel», dijo, «hay algo de lo que he estado pensando. Algo importante». Él puso a un lado sus herramientas, dándole toda su atención. «¿Qué es?» «Mi nombre», dijo. «Leah no tiene apellido, al menos no uno que quiera conservar. Y me estaba preguntando», hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor, «si podrías considerarme adoptarme. Legalmente, quiero decir, para que pueda ser realmente parte de esta familia». Abel se quedó inmóvil, abrumado por la magnitud de lo que ella estaba pidiendo. No era solo un nombre lo que quería, era pertenencia, permanencia, la seguridad legal de saber que este lugar y estas personas serían suyas para siempre. «Leah», dijo finalmente, «nada me haría más feliz. Pero, ¿estás segura? Una vez que tomes el nombre Morrow, no hay vuelta atrás». «Estoy segura», respondió sin vacilar. «Esta es mi familia. Este es mi hogar. Quiero que sea oficial». Los arreglos legales tomaron varias semanas, requiriendo viajes al pueblo y papeleo considerable. Pero el día que el juez final firmó los documentos, Leah Morrow oficialmente existió en el mundo. Abel se sintió como si algo que había estado roto en él durante años, finalmente se hubiera sanado. Tommy fue el primero en felicitarla cuando regresaron del pueblo. «Leah Morrow», dijo, probando el nombre. «Suena perfecto». Esa noche, sentados en el porche observando las estrellas aparecer en el cielo de montaña, Leah se dirigió a Abel con una pregunta que había estado esperando durante meses. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó, «de haber interferido ese día? Tu vida era más simple antes». Abel consideró la pregunta, mirando el jardín que ella había plantado, ahora floreciendo en gloriosos colores que parecían pintar el anochecer con alegría. «¿Sabes lo que estaba haciendo antes de ir al pueblo ese día?», preguntó. «Estaba sentado en esa misma silla, mirando las montañas, preguntándome si había algún punto en continuar, no viviendo realmente, solo existiendo de un día al siguiente». Se giró para mirarla, esta joven que había traído propósito de vuelta a su vida. «Tú no complicaste mi vida, Leah. La salvaste. Me diste una razón para levantarme por las mañanas otra vez. Me diste una familia». Lágrimas brillaron en los ojos de Leah. «Me diste todo. Una familia, un hogar, un futuro. Pero más que eso, me devolviste a mí misma». Tommy salió de la casa, llevando 3 tazas de chocolate caliente, un nuevo ritual que había instituido para las noches de primavera. «¿De qué están hablando ustedes dos?», preguntó, entregando las tazas. «Del futuro», dijo Abel. «Del pasado», dijo Leah al mismo tiempo. Se miraron y rieron, y Tommy sacudió la cabeza con diversión fingida. «Bueno, sea lo que sea, estoy contento de estar aquí para ello». Se sentaron en silencio companionable, los 3 de ellos, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo que se oscurecía. En la distancia, un búho ululó, y Duchess relinchó suavemente desde el corral. Los sonidos de la vida continuando, de un mundo en paz consigo mismo. Abel pensó en el camino que los había llevado aquí, el horror de ese día en el pueblo, el miedo y la incertidumbre de las primeras semanas, la confrontación con Trent, la gradual construcción de confianza y amor. No había sido fácil, pero había valido cada momento de lucha.
¿Saben qué?, dijo Lía de repente. Creo que voy a plantar un segundo jardín el próximo año, uno más grande. ¿Por qué?, preguntó Tommy. Porque puedo, respondió simplemente. Porque soy libre de crear cosas hermosas. Porque tengo un hogar donde pueden crecer. Abel sonrió, entendiendo exactamente lo que quería decir. La libertad no era solo la ausencia de jaulas, era el poder de construir, de crear, de elegir belleza sobre supervivencia. Cuando finalmente entraron para la noche, Abel se detuvo una vez más en la puerta, mirando hacia atrás al jardín que Lía había plantado. A la luz de las estrellas, las flores parecían brillar con luz propia, un testimonio del poder de la esperanza para transformar incluso los lugares más áridos en algo hermoso. Mañana traería nuevos desafíos, como siempre. Habría trabajo que hacer, decisiones que tomar, las 1000 pequeñas tareas que constituían la vida en el rancho. Pero también traería la alegría de despertar en una casa llena de risa, el placer de compartir comidas con personas que se amaban genuinamente, la satisfacción de construir algo duradero juntos. Abel cerró la puerta detrás de él y se dirigió hacia su dormitorio, sabiendo que dormiría profundamente. Afuera, el viento nocturno susurraba a través del jardín de Lía, llevando el aroma de flores que florecían bajo las estrellas, una promesa silenciosa de que las cosas rotas podían ser reparadas, que los perdidos podían ser encontrados y que el amor podía crecer en los lugares más inesperados. En su cama esa noche, escuchando los sonidos familiares de la casa asentándose a su alrededor, Abel se durmió con una sonrisa en su rostro. Por primera vez en años, el futuro no se sentía como algo que simplemente había que soportar, sino como algo hermoso que esperar. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.